Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí a través de las redes sociales mirando este video. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos en el libro de los Hechos, terminamos con el estudio número 6, terminando el libro de Hechos, terminando el capítulo 9 del libro de Hechos. Vamos a continuar con el capítulo 10 y espero en Dios que todos ustedes lo puedan entender y se gocen. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto les invito a que me llamen. Mi teléfono es área 210-557-8277. Es aquí en Estados Unidos. Y si me llaman de México, pues solamente marcan el 0001-210 y luego mi número. 001 y luego el área 210 y mi número 557-8277. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios, para que sea Dios que nos hable en esta hermosa mañana. Oramos. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, y reconociendo, Padre, que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie quien salve. Reconociendo, Padre, que tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y que, Padre, si estamos en ti, todo lo podemos, pero sin ti nada podemos hacer. Padre, en este momento me dispongo a compartir tu palabra. Te pido que tú abras el entendimiento tanto a mí como a aquellos que van a estar escuchándolo. Padre, y que seas tú hablando a través de mis labios. Yo me deposito en tus manos, Señor. Reprende toda obra del diablo que quiera levantarse en contra de este estudio para disturbarlo, o allá donde están aquellas personas, mis hermanos, dispuestos a escucharlo. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, para que puedan ellos escuchar tu palabra a través de este estudio. Señor, te lo pedimos para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 10 del libro de los Hechos dice así. Es la historia de Pedro, el apóstol Pedro, y Cornelio. Cornelio era un centurión. Un centurión es un hombre que tiene 100 soldados a su mando. Ese es un centurión. Y nosotros le decimos un ciento. Allá en latín le decían centuria. Entonces, empezamos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, o sea, eran los romanos, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oigan, ¿cómo era el estilo de vida de este centurión? Un centurión, digamos, es como un capitán, por decirlo así. ¿Cómo es ese tipo de personas? Son muy rudos, hablan muy fuerte, son muy toscos. Y aquí en esta lectura vemos que este hombre, Cornelio, que era un centurión, dice que era un hombre piadoso, un hombre noble, que era un hombre que temeroso de Dios, era piadoso, o sea, que se compadecía del dolor ajeno. Eso es piadoso. Y se compadecía del sufrimiento ajeno, sea en lo que fuere, en miseria, en hambres, porque él dice que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero dice que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, él no era cristiano. Él era un soldado romano, un centurión romano. Pero era un hombre
que amaba mucho a Dios. Porque déjenme decirles que todo ser humano, muy dentro de sí, sabe que hay un Dios. Aunque no lo conoce, pero dentro de sí sabe que hay un Dios. Y la mayoría de la gente, o más bien toda la gente, lo busca por medio de la religión. Y por esa razón creen que hay un Dios. Y hay muchas veces que la religión popular que controla todo el mundo, o sea, la Iglesia Católica, siempre ha enseñado que debemos de hacer buenas obras, de ser unas personas buenas gentes, dar limosnas, hacer muchas buenas obras para salvarnos. Y déjenme decirle que no importa cuán buenas obras hagas, no puedes alcanzar la salvación por tus buenas obras. La Escritura dice que si por obras fuese la salvación, la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, Cristo murió en vano. Si la persona, el ser humano, puede alcanzar la salvación por sus propias obras. Vemos, por ejemplo, Cornelio aquí era un hombre muy bueno, era un hombre muy piadoso, y dice que daba limosnas al pueblo. Hacía muchas limosnas al pueblo, no tan solo a los que conocía o le caían bien, no, o a sus amigos que necesitaran, no. Dice que era al pueblo, a toda persona que veía necesitada, él la ayudaba. Y por eso dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y lo que más me sorprende es lo que dice aquí, que oraba a Dios siempre. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo es cuando la gente ora a Dios? Y déjame decirte algo, orar a Dios no es rezar a Dios. La religión católica siempre ha enseñado el rezar, repetir algo que alguien ya dijo, de los antiguos sacerdotes, de los papas y todos ellos. Pero no es así. Orar es hablar, orar. De ahí viene la palabra oratoria. ¿Cuántas y cuántas personas suben para dar la oratoria a la comunidad? Son buenos oradores. Entonces, orar es hablar. Cuando tú oras a Dios, estás hablando a Dios. Eso es orar. Y aquí, si te das cuenta, toda la gente siempre busca a Dios, o sea, ora a Dios, o sea, habla a Dios solamente cuando tiene problemas, cuando está en necesidades, cuando está en desgracias, es cuando busca a Dios. Y déjame decirte que Dios lo permite todo eso para que la gente conozca a Dios y crea que Dios es real y que sus promesas las cumple. Por eso es que cuando la gente del mundo ora a Dios cuando está en problemas, Dios le escucha. No porque sea buena gente, no porque no sea un pecador, no, sino porque Dios le escucha para que él crea más en Dios y le busque y le conozca y sepa qué es lo que Dios demanda de la persona. Por eso, quizás tú has estado en problemas muchas veces y llamas a Dios, no tienes trabajo, ya oras a Dios, o sea, hablas con Dios, a tus hijos van de viaje, le hablas a Dios, le dices que te los cuide,
y te los cuida. Pero no porque tú seas buena gente, no porque tú seas muy bueno, no. Sino porque Dios quiere. Si tú estás hablando a Dios es porque dentro de ti sabes que hay un Dios. Ahora Dios te escucha para que veas que Dios, ese Dios al que estás hablando, para que vean que ese Dios es real. Y por esa razón es que Él responde. Pero cuando ya tú lo conoces, cuando ya eres un cristiano, entre comillas, que nomás recibes a Cristo en tu mente, pero nunca en tu subconsciente, o sea, tu corazón, entonces ya no, Dios no te habla. ¿Por qué? Porque ya te habló muchas veces. Viene a mi mente un pasaje que, por cierto, se le dio a mi primo, el que me está construyendo allá en México, mi primo Alfonso Corrales. Se lo di hace unos días para que lo compartiera con su familia. Ahí en Proverbios capítulo 1, versos del 20 al 33, 32, algo así. Donde habla mismo a la gente que ya se le habló y que no ha hecho caso. Que sabe que Dios le ha bendecido, que Dios le ha ayudado, pero no ha querido hacer caso. Clama a Dios, Dios le responde y luego esa persona se olvida. Vuelve otra vez a hablarle a Dios cuando tiene necesidad, cuando quiere pedir por sus hijos que los cuide, cuando quiere que le den más trabajo porque ya no tiene trabajo, cuando tiene necesidad. Entonces es cuando le vuelve a hablar a Dios. Y Dios le responde, pero él nunca le responde de nuevo a Dios. Entonces es cuando Dios dice ahí, por cuanto llamé y no quisiste oír. Y no es que no quisiste oír, sino más bien lo que te quiere decir ahí, no quisiste atenderme, hacer caso a lo que yo te decía. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando tú clamas a Dios, Dios te tiende la mano. ¿Cómo? Pues te saca de los problemas, te suple las necesidades, lo que le estás pidiendo. Eso es que Dios te está tendiendo la mano. Pero tú nada más estás extendiendo la mano para que Dios te dé, pero tú nunca le das a Dios atención a sus mandatos. Dios quiere que lo conozcas y que sepas cuál es el propósito, el por qué viniste a este mundo. Dios no quiere que tú nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras y ya se acabó todo. Como allá en el mundo, aquella canción que me gustaba mucho cuando yo era mundano, Puños de Tierra, donde decía, ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y eso piensa el mundo. Yo cuando era mundo eso pensaba. Pero no es así. Cuando morimos es cuando empezamos a vivir la eternidad. Nosotros somos eternos. Aquí estamos de paso. Desde el momento que naces, naces en pecado y como pecador no puedes llegar a la presencia de Dios. A menos que mueras siendo un niño, un pecador pasivo. Porque los niños son pecadores, pero pasivos. O sea, porque no conocen cómo hacerlo, no saben, no pueden caminar, no pueden hablar. Pero el gene del pecado lo traen ahí impregnado. Y cuando empiezan a recibir el conocimiento, es cuando empieza a despertar los deseos de su carne. Es cuando empieza a despertar el pecado. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y por esa razón debemos de escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Entonces no es la religión la que te va a llevar a la salvación, es el que tú medites en la palabra, en que escudriñen las Escrituras. Porque dice Jesús, porque en ellas van a encontrar la vida eterna, en las Escrituras. Y ahí vas a encontrar, por eso se llama testamento. Ahí tienes una herencia, donde tú tienes que ir, leer para saber qué es la herencia que tienes para ti y qué son los requisitos que necesitas para adquirirla. Por eso debemos leerla. Entonces, volviendo al tema donde estamos, este hombre Nicodemo dice que era un hombre temeroso de Dios, con toda su casa. Había sabido enseñarle a su familia eso, a tener temor de Dios.
Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y si dice que hacía muchas limosnas al pueblo, quiere decir que económicamente no tenía problemas. Pero en su trabajo, porque siempre va a haber alguien que te va a detestar, alguien que tú no vas de acuerdo en sus maldades, en lo que hacen, te van a detestar, te van a odiar, te van a querer causar daño. Entonces, es ahí donde Cornelio dice que era un temeroso de Dios y oraba a Dios siempre, no solo cuando tenía problemas. Ahora, seguimos. O sea, Cornelio, dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oigan, él te dirá, era el apóstol Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios, al mirar a Cornelio, su bondad, su temor a él, y que constantemente, diario, dice que oraba a Dios siempre, quiere decir que diario. Entonces, Dios lo miró y como no había muchos predicadores en aquel tiempo, le mandó. Recuerden que ya era un centurión, ya era un hombre de edad. Y si estaban en guerra, corría peligro de morir. Entonces Dios escuchó sus oraciones, dice que habían sido escuchadas sus oraciones, ¿verdad? Aquí le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios ha visto y ya ha reconocido tu oración y tus limosnas, tu forma de actuar. Y le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta le dijo dónde lo podía encontrar. En el verso 6 dice, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si Cornelio era buena gente, si Dios ya lo había aprobado, y si la salvación fuera por obras, entonces Cornelio ya estaba salvo. Pero no es así. Porque hacía buenas obras, porque tenía temor de Dios, Dios miró eso. ¿Y qué hizo? Le envió un ángel para que le dijera que fuera a Jope, que ahí se encontraba Simón por sobrenombre Pedro, porque el apóstol Pedro se nombraba Simón y el Señor le puso Pedro. Entonces vemos aquí lo que le dijo. Él está en la casa de un Simón curtidor, junto al mar, dice. Aquí le dice bien claro que tiene su casa junto al mar. Dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué? Porque Pedro, al igual que los demás apóstoles, y al igual que este que te está hablando, que por coincidencia se llama Pedro también, Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Y si tú estás ahí mirando este video por primera vez, no es casualidad. Es porque Dios te puso en tu corazón que lo miraras. Y Dios te va a abrir el entendimiento para que te des cuenta cómo puedes tú
alcanzar la salvación, porque eso es evangelio, noticias nuevas de salvación. Eso quiere decir evangelio. Entonces seguimos con la lectura. Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Ahí vemos que eran soldados. Él era un centurión, hombre de 100 soldados a su mando, de los romanos. Dice de la compañía la italiana. Dice que mandó a 2 de sus criados y a uno de los devotos soldado, y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, un devoto, que decir un soldado de los fieles que le asistían. Mandó a 3, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. O sea, Cornelio les contó lo de la visión, lo del ángel, lo que le dijo, y que fueran, que preguntaran por Pedro allá en esa casa junto al mar, en la casa de Simón, y que lo hicieran venir, que fuera a la casa de Cornelio. Dice que les contó todo y los envió. Al día siguiente, porque era camino de un día. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice que subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y déjeme decirle, cuando dice cerca de la hora sexta, no quiere decir que a las 7 de la mañana. 6 de la mañana, perdón. Bueno, el calendario judío empieza de cuando cae el sol, cuando ya se va metiendo el sol, de ahí empieza el calendario judío. Y si en este caso el que lo está narrando es judío, ¿verdad? El libro de Hechos lo está contando el doctor Lucas, el médico que se dedicó a seguir a Pablo, a informar todo. Entonces, él está hablando, y si está diciendo a la hora sexta, quiere decir que como después de que se mete el sol 6 horas adelante, si se mete el sol como a las 7 de la noche, 7 de la tarde, entonces sería más 6, sería como a la 1 de la mañana, tiempo de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice que como a la hora sexta, y tuvo gran hambre. Dice que subió a la azotea a orar y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice que cuando él estaba arriba orando y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis quiere decir una visión. Una visión, pero por parte de Dios. Es como la gente que usa drogas, les pegan esos éxtasis, esas visiones, ¿verdad? Pero es por obra de Satanás. Entonces aquí dice que le vino un éxtasis a Pedro mientras oraba y mientras le preparaban algo de comer, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, por 3 veces bajó el lienzo. El lienzo quiere decir como una sábana, una cobija, que atada de las 4 puntas se forma una bolsa. Y dice que bajó ese lienzo hasta donde Pedro estaba arriba en la azotea orando, y vio que había de todos los cuadrúpedos, o sea, animales de 4 patas, cuadrúpedos
Y dice que había reptiles y también había aves del cielo. ¿Y qué le dijo? Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo que no, porque de acuerdo a la ley, ellos tenían prohibido comer ese tipo de animales, porque eran puros animales inmundos. Porque dice que en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces eran animales que la ley no les permitía comer. Y le vino la voz, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo que no, porque nunca jamás, dice, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Quiere decir que eran animales que la ley les prohibía que comieran. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Dios limpió. O sea, ahí le estaba diciendo que levántate, mata y come. Él no comió. Pero si hubiera comido, no hubiera desobedecido a Dios, porque Él le estaba mandando que comiera. Pero aquí vamos a ver cuál es el punto, el mensaje. Dice que se hizo eso 3 veces. 3 veces bajó el lienzo y las 3 veces le dijo lo mismo. Por eso le dijo que lo que Dios limpió, dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y mientras esto se hizo 3 veces, y mientras Pedro estaba perplejo, o sea, confundido, sorprendido, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. O sea, él estaba todo confundido y los hombres que habían enviado Cornelio estaban ya en la puerta, ya estaban llegando a la puerta, dice, y llamando, o sea, tocaron y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. O sea, tocaron la puerta y preguntaron que si ahí estaba viviendo Pedro, el apóstol Pedro. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. O sea, Pedro todavía estaba perplejo y allá abajo ya estaban tocando, preguntando por él. Y Pedro todavía todo confundido, dice que estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, la palabra he aquí quiere decir mira. Dice, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Desciende, sí, porque estaba arriba, tenía que bajar. Bajar es descender. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué le dijo el Espíritu Santo eso? Porque al igual que tenían prohibido comer los animales arriba que ya había visto, también tenían prohibido juntarse con otra gente que no fuera de su raza. Tenían prohibido juntarse. Ahora, Dios no ha cambiado. Dios en este tiempo ya, cuando vino Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, que nacemos de nuevo, en ese momento nosotros ya somos hijos de Dios. Y mientras no nacemos de nuevo, somos hijos del diablo. Eso dice la Biblia. Entonces, a nosotros cuando nacemos de nuevo, venimos a ser hijos de Dios, también se nos prohíbe tener la amistad con el mundo. Una cosa es que sea un compañero de tu trabajo, pero otra cosa es que sea tu amigo.
Un amigo es aquel cuando tú lo invitas a tu casa, vas a su casa, comes con él, celebras fiestas con él, lo ayudas en las cosas que hace. Si son pues mundo, las cosas malas, los apoyan, se ayudan, nunca se traicionan entre ellos ahí. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Entre las pandillas. Pero entonces también nosotros tenemos prohibido juntarnos. Lo voy a buscar ahorita aquí en Santiago, aquí nos lo dice. Miren lo que dice Santiago 4, versos del 4, capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Aquí está hablando el apóstol Santiago. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, las pasiones, los deseos de tu cuerpo. Codician y no tienen, matan y arden de envidia. Eso es en el mundo, así se vive. Y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, o sea, combaten y luchan, trabajan, pero no tienen lo que desean. No tienen lo que desean, porque no piden. O sea, aquí dice: combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Cómo? ¿Por qué no tienen lo que desean? Si supuestamente trabajan, se esfuerzan, luchan. Precisamente no tienen lo que desean porque esa gente que luchó y trabajó, pero no luchó legítimamente, no trabajó legítimamente, sino con mentiras, estafando, engañando al patrón. Esa gente, por más que trabaje, se esfuerce y busque, nunca va a tener lo que desea. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todo aquel que ambiciona riquezas y mala vida, es claro, viene a pobrezas. Porque el ambicionar riquezas, eso se llama idolatría. Eso se llama avaricia. La avaricia e idolatría son sinónimos. Son aquellas personas que aman, en lugar de amar a Dios, aman al dinero, aman a lo material, lo tienen como su ídolo, lo idolatran. Entonces, eso es pecado. Y aquí vemos, dice, no tienen lo que desean, porque dice que todo aquel que ambiciona riquezas viene a pobrezas. Eso dice la palabra. Hay un dicho que dice en el mundo: no hay gavilán gordo por más gallinas que trague. ¿Por qué? Dando a entender, se refiere no literalmente a un gavilán. Se está refiriendo a la gente que se cree muy lista, muy águila, ¿verdad? Muy lista. Y engaña y transea y agarra y hace y deshace. Por más que haga, nunca va a tener lo que desea. Por eso dice aquí el Señor, dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. O sea, cuando le piden a Dios, te das cuenta que hasta los malandros, los sicarios o los que van robando, también le piden a Dios para que los cuide y van a hacer el mal. Entonces, por eso dice aquí: piden y no reciben porque piden mal. Para gastar, dice, en sus propios deleites. Eso lo dice el versículo 3. Santiago capítulo 4, verso 3.
Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites, sean sus placeres, sus deseos de su carne. Y los deseos de tu carne siempre te van a llevar al pecado. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oiga, ahí está por lo cual te traje esta lectura. Allá a Pedro les dijo bien claro que tenían prohibido juntarse con la gente del mundo. Tenían prohibido ser amigos del mundo. Y aquí Santiago lo dice, y eso nos lo dice a nosotros, los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Almas adúlteras, o sea, quiere decir una persona adúltera es aquella persona que es infiel. Entonces dice almas adúlteras, se está refiriendo, tu alma le es infiel a Dios. No, por eso dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, les está preguntando, ¿qué no saben? Cualquiera, y vuelve a repetir, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, debemos de tener siempre, para todos aquellos cristianos mediocres, que se les hace fácil tener esa amistad con el mundo. Y hay muchos que no tan solo tienen amistad con el mundo, se casan con las personas del mundo. Mujeres y hombres se casan con las personas del mundo. Entonces, la Biblia dice, otro pasaje donde habla respecto a eso, no se unan en yugos desiguales. Se está refiriendo a que no se casen con otra persona que no sea igual que tú, que sea cristiana. No se unan en yugos desiguales. Dice, porque ¿en qué concuerda la luz con las tinieblas? Recordemos que nosotros, cuando Cristo viene a nosotros, nosotros somos luz. Jesús es la luz del mundo. Y dijo que nosotros somos luz. Y las tinieblas, al diablo se le conoce como el padre de las tinieblas. Y toda la gente del mundo están en tinieblas, en oscuridad. No saben, están ciegos. Es sinónimo de ignorancia también. Entonces, por eso el mundo dice, ¿en qué concuerda la luz con las tinieblas? Si un cristiano se casa con un mundano, sea hombre o mujer, va a haber esos problemas. Y eso es lo que Dios prohíbe. Que si prohíbe que se hagan amigos, cuánto más que se casen con ellos. Por eso dice aquí Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? O sea, ¿piensan que el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros es en vano? ¿Que no nos anhela celosamente? Dios es celoso. Entonces, no, y el Espíritu nos anhela celosamente. No podemos nosotros ser amigos del mundo. Como digo, compañeros, sí. Ves una persona del mundo necesitada, vas y le tiendes la mano, oras por él para que Dios le ayude. Pero eso no quiere decir que es tu amigo. Eso quiere decir que tú estás haciendo la obra de Dios. Jesús, ¿a dónde iba? Jesús no iba a los buenos. Jesús nos dijo que el que está sano no necesita médico. El enfermo es el que necesita médico y debemos ir a los enfermos. Nosotros como cristianos, los enfermos espiritualmente, están muertos. Y es necesario ir a darles vida. Los que hemos recibido a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice. Bueno, volvamos a Hechos. Dice, entonces vemos acá en el capítulo 14, cuando Pedro le dijo, Hechos 10:14,
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice que eso se hizo 3 veces y ya luego estaban tocando la puerta. Y Pedro dice que él estaba todo confundido cuando estaban tocando la puerta. Dice, y mientras Pedro, verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro, si no le hubiera hablado el Espíritu Santo a Pedro que fuera con ellos, Pedro no hubiera ido. Así como se opuso a no comer lo inmundo, dijo él, para el mundo, para el cristiano, son inmundos. Entonces Pedro no iba a ir con ellos, no iba a entrar a casa de un incircunciso, se les decía. Entonces, por esa razón el Espíritu Santo le dijo: levántate pues y desciende. Levántate quiere decir que Pedro estaba arrodillado orando. Y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, ya era mandato del Señor que fuera. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el hombre, el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Acuérdense que el Espíritu Santo no le dijo a qué habían venido. Nomás le dijo: no dudes de ir con ellos. Y por eso Pedro les pregunta que cuál era la causa por la cual habían ido por él. Ellos dijeron, o sea, le contaron lo que Cornelio les contó del sueño, de la visión, perdón. Dice, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Le dijeron que el santo ángel le había hablado a Cornelio y que le había dicho que lo mandara por él para que oyeran sus palabras. ¿Cuáles palabras? Pues lo que andaba predicando Pedro, porque un cristiano que ha sido llamado a predicar nunca deja de predicar. Hoy, por ejemplo, salí a correr, todos los días salgo a correr de lunes a sábado, y siempre le predico a mucha gente. Hoy le prediqué a una persona que se encarga de limpiar ahí por parte de la ciudad, y estuvo muy contenta escuchando. Y siempre le predico donde quiera que yo ande. Ahorita, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy subiendo este video parafraseando el Nuevo Testamento. O sea, te lo estoy explicando, te estoy predicando, te estoy diciendo lo que Dios dice, porque tú no lo puedes entender como Dios quiere que lo entiendas, tal y como es. Por eso hay tantas religiones, porque entienden la palabra a su propia conveniencia. Y no es así. Entonces, por eso Dios puso en mi corazón dar estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Y como les digo, despuesito voy a subir predicaciones. Ya una predicación es muy diferente, pero aquí te estoy predicando. Entonces, aquí vemos cómo cuando dice que Pedro se le dijo eso, ¿verdad? Que fuera. Dice verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Fíjense, era camino de un día. Al otro día entraron en Cesarea. O sea, Pedro se fue a Jope con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No dice cuántos, nomás dice algunos. Quiere decir que fueron 2 o más. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado
a sus parientes y amigos más íntimos. Oiga, ¿qué cosa hizo Cornelio? O sea, no tan solo, Dios no le dijo, junta gente, no le dijo el ángel, hazlo venir, junta mucha gente para que les hable. No, eso le nació a Cornelio. Así como Cornelio compartía lo material, les daba limosnas y ayudaba a mucha gente, también quería darles lo espiritual, quería compartirles. Eso es lo que yo hago contigo. Eso es lo que yo hago cuando salgo a predicar el evangelio a México o acá mismo en otros estados, aquí en Estados Unidos. Cuando yo salgo a predicar, eso es lo que hago. Si hay necesidad, ayudo al necesitado. Ahora, no les ayudo a todos los que me piden, no, porque hay muchos que se dedican solamente a pedir por flojos que son. No, Dios me hace sentir, yo me doy cuenta a quién puedo darle, porque dice que una persona espiritual todo lo ve y todo lo juzga, pero una persona carnal no puede juzgar lo espiritual, porque lo juzga mal. Entonces, aquí vemos cómo Cornelio había invitado a todos sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿Ustedes creen que no tenía muchos amigos él al ser ese tipo de persona amable, una persona temerosa de Dios? Si es temerosa de Dios, quiere decir que no le robaba, no le andaba cuidando la vieja al vecino, no andaba en ese tipo de vida. Tenía temor de Dios. Era un hombre que ayudaba al necesitado. Entonces, invitó a todos, convocado a sus parientes, su familia, aparte de su esposa, sus hijos, ¿no? A su familia, hermanos, tíos, papás, primos, qué sé yo, toda su familia, sus parientes y amigos más íntimos. Los había invitado. Y estaban esperando que llegara Cornelio. Y miren lo que pasó. Esto es bien importante que lo miren, que lo entiendan. Verso 25. Cuando Pedro entró, o sea, llegó Pedro con ellos, Pedro iba adelante, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Dice que salió Cornelio a recibir a Pedro. Y postrándose a sus pies lo adoró. O sea, salió a recibirlo y cayó de rodillas, se arrodilló ante Pedro, lo adoró, postrándose a sus pies, se arrodilló, se inclinó ante Pedro. Eso es símbolo de adoración. ¿Y qué dice la Escritura? En los mandamientos que tenía la ley de Moisés: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad sobre terceras y cuartas generaciones, pero que hago misericordia a millares de los que me obedecen y hacen justicia. Entonces, aquí Pedro dice que Cornelio salió y se postró a sus pies y lo adoró. ¿Y qué hizo Pedro? Miren el verso 25. Mas Pedro le levantó. Yo me imagino a Pedro cómo actuó al mirar eso. Levántate, levántate. ¿Por qué haces eso? Por ignorancia. Por ignorancia, porque si él hubiera sabido, Cornelio hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Pero por eso Dios le dijo que lo mandara a traer. Dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Acá dice en el verso 6, él te dirá lo que es necesario que hagas. Al terminar el verso 6, Hechos 10:6. O sea, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y hoy estoy aquí
predicándote. Si eres una persona nueva que no conoces, hoy estoy aquí para decirte lo que es necesario que hagas, al igual que Pedro con Cornelio. Entonces, seguimos. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren qué duro, me imagino cómo le habló Pedro. Pedro era bien rudo, era bien celoso. Ya ven cómo le dijo al Espíritu Santo que no iba a comer eso inmundo. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común o inmundo. Entonces aquí vemos claramente cómo lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Cuando lo adoró, lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. O sea, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, ya no estuvo alegando nada, porque el Espíritu Santo le dijo, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, si Pedro no lo hubiera hecho, la hubiera pasado mal Pedro. Porque no obedecer al Señor es desobediencia. La desobediencia es pecado. Y el pecado trae consecuencias. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Quería que le dijeran por qué causa. Aunque ya le habían dicho allá a los hombres que mandó el soldado y los dos criados de Cornelio, del sueño, de la visión, pero él quería que le hablara Cornelio y los demás que estaban ahí. Dice, entonces Cornelio dijo, ¿por qué causa me han hecho venir? Y ahí es donde Cornelio se levanta y le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que ven, luego envié por ti, y tú has hecho bien en haber venido, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Cómo sabía Cornelio que estaban en la presencia de Dios? Porque el Espíritu se lo hacía ver, se lo hacía sentir. Déjame decirte que tú sabes, tú sientes cuando el Espíritu Santo te está hablando. Cuando un siervo de Dios te está hablando, déjame decirte que tú sientes que no quieras aceptarlo, es muy diferente. Y por esa razón es que el Señor dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando tú clames a mí, tampoco te voy a responder. Me vas a buscar y no me vas a hallar, porque no atendiste a mi llamado. Es duro, y yo les aconsejo a todos aquellos que están viendo esta predicación, este estudio, que pongan atención, que no ignoren, porque no sabes cuándo será la última vez que Dios te hable y después deje de hablarte. Entonces aquí vemos donde dice Cornelio, en verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, ¿quién era Cornelio? Un hombre temeroso de Dios, un hombre justo que ayudaba al necesitado. Es el que hace justicia. Dice, sino que Dios se agrada en todas las naciones del que le teme y hace justicia, así como Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todos, no a todo el pueblo, sino a los testigos de que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí Pedro les estuvo predicando de todo lo de Jesús, que había sido ya anunciado por los profetas, que todo el que creyera en él iban a ser perdonados sus pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí vemos cómo Cornelio, Pedro les predicó a Cornelio y a todos después de que Cornelio le explicó lo que había pasado. Y ya que ellos estaban todos atentos, pues como lo dijo Cornelio, ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír su palabra, ¿verdad? Entonces se convirtieron todos lo recibieron, se arrepintieron. Y dice que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaban pidiéndole perdón, diciéndole que ellos lo aceptaban, creían en él. Y por eso vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice que ellos, ya que recibieron el Espíritu Santo, dice que los que iban con Pedro eran de la circuncisión. O sea, ellos todavía creían que para ser cristiano, ya siendo cristiano, tenían que circuncidarse. Circuncidarse quiere decir el hombre quitarse esa parte del pellejo de su miembro que le cubre el glande por las impurezas y todo eso. Eso era mandato de Dios al pueblo judío, que los hombres tenían que circuncidarse para poder ser del pueblo de Dios. Ese mandato se le dio a Abraham antes
de la ley. Todavía no había la ley. Ya después, por la ley, todos tenían que circuncidarse. Ahora sigue la circuncisión, pero ahora no es la circuncisión del miembro, del prepucio, sino es la circuncisión del corazón. Y no de este corazón, sino de la mente. ¿Qué es circuncidar? Quitar todo lo sucio, quitar todo aquello donde se pega lo sucio, limpiarlo. Es cuando el Espíritu Santo llega y nos limpia de todo pecado, nos desarraiga todo y nos cambia la mente. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Cristo está en nosotros y circuncida, o sea, corta, arranca todo lo podrido y queda lo bueno. Entonces ya por eso mucha gente dice, no, este ya es aleluya, le lavaron el cerebro. Y no es que lo lavaron, lo arrancaron lo podrido, lo desecharon y luego nos lavó con su preciosa sangre todos los pecados. Entonces así es como Dios obra, así es como quiere que se haga. Entonces vemos aquí cómo esos que creían en la circuncisión vieron como aquellos que ni estaban circuncidados y habían recibido el Espíritu Santo. Y ya no se mandaron que se circuncidaran, porque ya era la circuncisión del corazón, como les digo. Esa es la enseñanza que sigue enseñando Pablo también. Pero aquí vemos que cuando recibieron el Espíritu Santo, Pedro les preguntó a los que iban con él, ¿puede acaso? Dice. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice que ahí los bautizó en el agua, los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya Cornelio ya creía en Dios, ya tenían el Espíritu Santo y se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ese bautismo mandó el Señor que se bautizara toda persona. No es porque te bautices en agua y ya te perdonó tus pecados, no. El bautismo que nos limpia de todo pecado es el del Espíritu Santo. Pero el del bautismo del agua es simbólico. Simboliza que te están sumergiendo, estás muriendo, estás siendo sepultado y cuando sales, estás saliendo a una nueva vida. Eso representa el bautismo del agua. Muerte a este mundo y resurrección a la vida eterna. Entonces, este fue el estudio, hermanos. Esa es mi corazón, que Dios haya hablado en sus vidas. Y si tienen preguntas, ya les he dicho, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.